Ya, ahora sí voy a compartir la presentación. Y el tema de hoy va a ser resistencias serie paralela. Ya vimos lo que son las resistencias, tipos de resistencias, en cuanto a potencias, tamaños, materia de construcción. Vimos también lo que es la lectura de resistencias, la ley de Ohm aplicada a las resistencias. Vimos lo que es la tensión en corriente continua, corriente alterna. También vimos el instrumento para medir el multímetro o polímetro o tester, quieran llamar. Entonces, vimos un poco de todo eso, ¿no? Y realizamos ejercicios con la ley de Ohm, también aplicado a potencias, ¿no? Para encontrar la potencia respecto al voltaje, corriente o resistencia. Ahora vamos a seguir. Lo que ahora tenemos son resistencias serie paralela. Creo que ya vimos la resistencia, incluso en el examen, pues los circuitos sencillos donde teníamos una fuente, una resistencia, una corriente. ¿Vale? Trabajamos así. Ahora lo vamos a aumentar más resistencias, ¿ya? Y las combinaciones para hacerlas estas son serie, paralelo y una tercera que sería una combinación mixta entre serie y paralelo. Pero si entendemos lo que es serie y paralelo, ya tranquilamente vamos a poder ir, ¿no? La combinación de serie paralela. ¿Listo? Vamos a empezar. Las resistencias serie paralelo, hay los dos tipos, ¿no? La tercera es la combinación de estas dos primeras, ¿ya? Tenemos una fuente, entonces, tenemos una fuente de energía, ¿ya? Aquí está su simbología, su lado positivo, y dijimos que para fines de cálculos y fines didácticos vamos a tomar que la corriente circula en este sentido, sentido horario, sentido del reloj, ¿ya? Aunque en realidad va en este sentido por la cuestión de que los electrones llevan más carga negativa, ¿ya? Entonces, eh, eso sería lo que en realidad pasa, pero nosotros vamos a manejar este sentido horario. ¿Listo? Ya, vamos a ver resistencias en series. ¿Ya? Y este es el modelito. Misma fuente, solo que ahora tenemos dos resistencias. Y al estar conectadas en este caso, R1 y R2, primero pasa por R1, sale y se conecta a R2. Sale de R2 y vuelve al negativo de la fuente. ¿Ya? Entonces, este punto de la conexión de R1 y R2 en ningún momento se conecta a la fuente, ¿verdad? Posteriormente sí vamos a ver que aquí se va a conectar y vamos a aplicar otro tipo de fórmulas para resolver ese tipo de ejercicios, ¿ya? Pero en este caso no, solo tenemos resistencias en serie, ¿ya? Entonces, tenemos esta resistencia R1 conectada a R2, es decir, que R1 está en serie con R2, ¿no? Y esto hace un circuito con nuestra fuente de alimentación. ¿Listo? Esas son las resistencias en serie, un circuito serie sería este. Al lado derecho tenemos igual un circuito, pero ¿qué tenemos? Misma fuente, pero si notan aquí, viendo la pista, aquí llega una resistencia, pasa por la resistencia y se conecta a la fuente. Y a esto, de este punto rojito que estoy señalando, se conecta otra resistencia. Miren, se conecta otra resistencia a este punto y la salida o el otro pin de la resistencia 2 se conecta al otro pin de la resistencia 1. Y esto también va al negativo de la fuente. Si hiciéramos cuenta que esta resistencia no existe, digamos que no existe esta, aquí solo tendríamos una resistencia R2 y es como los ejercicios que vimos anteriormente. Lo que estamos haciendo es aumentar otras resistencias juntamente
por eso se le dice paralelo, si notan, estas dos resistencias están en una configuración paralela, ¿no? Están formando un paralelo y se conectan. Por ese motivo es que se le llama, Josué, estás escribiendo no sé qué cosas. Por ese motivo es que se le llama resistencias en paralelo. ¿Listo? Entonces tenemos la diferencia. Resistencias en serie, resistencias en paralelo. ¿Ya? Esos son los dos tipos de configuración, serie y paralelo para empezar. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Las resistencias en serie. El primer caso que les mostré era, les hablé de dos resistencias, ¿verdad? Pero al decir resistencias en serie podemos hablar de varias resistencias, ¿ya? Y para este caso voy a ampliar esta imagen y les voy a mostrar lo que, lo que está en la imagen. Acá dice, tenemos una fuente de tensión, una corriente que miren que atraviesa y pasa por estas resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, ¿va? Y aquí como unos puntos suspensivos, miren, diciendo que van conectándose hasta llegar a una última resistencia que sería la Rn, ¿no? Y tendríamos n resistencias conectadas en serie. ¿A qué se le llama esto? Combinación en serie de n resistencias. Entonces el n equivale a la cantidad de resistencias que vamos a meter en nuestra combinación en serie, ¿no? Si yo utilizo solo dos resistencias, mi n va a ser 2. Si utilizo 3, n3. Si utilizara 20 resistencias, mi última resistencia va a ser la resistencia 20. Eso va a equivaler a la R20, ¿no? Mi n igual a 20, R20, ¿ya? Entonces, así es como podemos ejemplificar varias resistencias que queramos conectar, empezando de R1, R2 hasta Rn, ¿ya? Y si notamos, la corriente circula por acá. Entra la corriente, pero esta corriente se mantiene constante. Miren que entra esta corriente y por toda esta serie conformada por resistencias, esta corriente va a pasar y va a retornar a la fuente, ¿ya? Esta corriente, el valor de esta corriente se va a mantener constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? Puede que cambie el valor de resistencias, puedo poner de 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, 20 ohmios, lo que yo quiera. O puedo poner yo una serie de resistencias de, pongamos, 10 ohmios. R1 10 ohmios, R2 10 ohmios, Rn 10 ohmios, todas van a ser el mismo valor. ¿En qué va a afectar ese cambio de valor de las resistencias? Si lo notan aquí, en el voltaje. En el voltaje vamos a tener acá un valor para voltaje 1. Vamos a tener un valor para, perdón, un voltaje para la resistencia 1. Un voltaje 2 para la resistencia 2. Un voltaje 3 para la resistencia 3, hasta llegar a un voltaje N para la resistencia N. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está variando? El voltaje, pero la corriente se mantiene constante. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se hace esta fórmula, digamos, cómo podemos resumir la fórmula para encontrar una resistencia equivalente y también aplicar la ley de Ohm para resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora vamos, esta es la combinación en serie de n resistencias. Vamos al circuito eléctrico para resistencia equivalente. Vean que en nuestro título dice resistencias en serie. Este circuito, miren, tenemos la misma fuente de tensión, la corriente. En este caso, todas esas resistencias que estaban en serie se han vuelto una sola resistencia. Y a esa la llamamos resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, este circuito primero que hemos visto equivale a este otro circuito, pero ya con una resistencia equivalente. Es como una resistencia total
que representa a las resistencias que van a estar en serie. Entonces, este es un circuito eléctrico para resistencia equivalente. Entonces, lo voy a coger y veamos esto. Miren, teníamos, si vemos todo este recuadro que está punteado, teníamos resistencias R1, R2 hasta Rn, teníamos voltajes V1, V2 hasta Vn. Todo esto se puede representar como este otro recuadrito con una sola resistencia equivalente, que es la equivalencia de todas estas resistencias. La vamos a tener acá y vamos a tener un voltaje, ¿ya? Entonces, este es el circuito eléctrico para resistencias equivalentes, ¿ya? Eso es. Vamos con lo siguiente. Fórmula para resistencia equivalente en serie, ¿ya? Para, para encontrar el, la fórmula para la resistencia equivalente de este circuito que tenemos de resistencias en serie, tenemos, ya les mencioné hace un momento, el mismo circuito y una resistencia equivalente. Vamos a ver cómo se representa estas resistencias equivalentes respecto a estas resistencias en serie, ¿ya? Y acá en la formulita nos dice, resistencia equivalente es igual a resistencia 1, o sea que esta resistencia equivalente que tenemos acá es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más igual, puntos suspensivos hasta la resistencia N, ¿no? Si tenemos 20 resistencias, como hace rato les di el ejemplo, N va a ser 20. Entonces voy a tener R1 más R2 más R3 hasta R20. Esta suma lo vamos a hacer para obtener la resistencia equivalente, pero tenemos que cuidarnos de la unidad de medida. Si R1 está en ohmios, R2 tiene que estar en ohmios, R3 en ohmios, Rn en ohmios, ¿ya? Si R1 está en kiloohmios, R2 también en kiloohmios, R3 en kiloohmios. Por eso es importante que ustedes ya sepan convertir de ohmios a kiloohmios ya más o menos de memoria. Saber que un kilo equivale a 1000, un mega equivale a 1.000.000, ¿ya? Y a la reversa también, ¿no? Que mili equivale a 1/1000 y micro a 1/1.000.000. Entonces, eso lo hemos visto en las diapositivas anteriores, en las anteriores clases. Entonces, acá nos tenemos que cuidar que las unidades de medida, si es ohmios, todos tienen que ser en ohmios. Si es kiloohmios, todos en kiloohmios. Si es megaohmio, todo en megaohmio, ¿ya? Eso hay que cuidarse. Y una fórmula que resuma todo esto es esta. Y la anterior ya vimos un poco, ¿no ve? Que decías, resistencia equivalente es igual a la sumatoria. O sea, vamos a ir sumando, aquí tenemos la sumatoria desde i igual a 1, o sea, mi inicio va a ser 1, o sea que va a equivaler a 1 hasta n, ¿ya? De r i. ¿Qué estoy diciendo con esto? Voy a sumar todos los valores desde 1 hasta n de los RI. Si agarro RI con su valor inicial, ¿cuánto va a valer? Me voy aquí. I vale 1. Ah, entonces aquí me va a decir R1, ¿no ve? Que va a empezar en I igual a 1, R1 más R2 más R3 más R4 hasta llegar a mi tope que va a ser, aquí está, N, ¿no ve? Hasta Rn. Y de eso va a depender, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de Ri, ¿ya? Esa es mi fórmula para encontrar la resistencia equivalente en un circuito en serie, ¿ya? Entonces, en serie, eso es lo que tenemos. Y si notamos, no está difícil. Solo nos cuidamos las unidades de la resistencia y todo va a ir normal, ¿no? ¿Ve? R1, R2, R3. Hacemos una suma sencilla.
Ni siquiera es una suma compleja porque las resistencias no vienen mucho en decimales, una que otra, ¿no? Siempre vienen en valores enteros. Entonces la suma es sencilla de esto. Cuestión de aritmética nomás, digamos, ¿ya? Entonces, esta es nuestra formulita. A esto, si notan, este circuito tiene un voltaje, tiene una corriente y una resistencia equivalente, ¿ya? Que es la formulita que les mencioné. Si tengo estos tres componentes, puedo encontrar lo que es, puedo aplicar a esto la ley de Ohm. Y miren que voy a encontrar el voltaje en S. Aquí tenemos mi voltaje S es igual a la corriente. Acá tengo arriba la corriente. Mi ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? En este caso, voltaje en S es igual a corriente en S por la resistencia equivalente. Aquí tengo la resistencia equivalente. También podría decir que voltaje en S es igual a corriente en S por R1 más R2 más R3 más R4 hasta Rn, ¿no? Pero para no estar haciendo eso, directamente lo pongo resistencia equivalente. ¿Listo? Y así también aplico mi ley de Ohm a este primer circuito de resistencias en serie. ¿Listo? Eso es en cuanto a resistencias en serie. Vamos con la siguiente, resistencias en paralelo. Para las resistencias en paralelo, ya les mostré cómo era la figura, ¿verdad? Aquí hay algo que cambia. Miren, combinación en paralelo de n resistencias, ¿ya? Hace rato igual teníamos n resistencias, pero en serie. Ahora tenemos n resistencias en paralelo. Lo voy a ampliar y les voy a mostrar así. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una fuente que tiene voltaje, pero acá más nos interesa la corriente. ¿Por qué? En el anterior caso vimos que la corriente se mantenía constante. El voltaje iba variando en cada resistencia. En este caso de paralelo, vean que tenemos resistencias 1, 2, puntos suspensivos hasta resistencia N, pero el voltaje, miren acá tengo el voltaje más menos, se va a mantener, ¿ya? Este voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en R2, voltaje en Rn. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? La corriente. Aquí ya voy a tener corriente 1, corriente 2, corriente N. Hace, en el anterior gráfico, en resistencias en serie, tenía voltaje 1, voltaje 2, hasta voltaje N. Y la corriente constante. En este caso, el voltaje es constante y la corriente va variando I1, I2 y N. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia también que se tiene con el circuito serie y paralelo. Y tenemos el circuito eléctrico para resistencias equivalentes. Mismo caso, igual nos va a dar, miren, voy a tener voltaje y la corriente, vamos a tener que encontrar cuánto es, pero ya en base a la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Que en el primer caso de resistencias en serie, lo que varía es el voltaje. En resistencias en paralelo, lo que varía es la corriente, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de resolver un problema, ver si está en serie o en paralelo, ¿no? Les puedo pedir, la corriente del circuito en paralelo. Entonces ustedes van a tener que encontrar corriente 1, corriente 2, corriente N, ¿no? Entonces no es solo encontrar una corriente. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de corrientes. Y en serie, diferentes tipos de voltajes. ¿Ya? Esa es la diferencia que vamos a tener. Continuamos. La fórmula para resistencias equivalente en paralelo. ¿Qué nos dice? Si tengo, hace un momento vimos para las resistencias en serie. Para las resistencias en paralelo es la inversa. Miren, dice, tengo el mismo circuito, R1, R2 hasta Rn, y mi circuito equivalente con una resistencia equivalente. Para encontrar la fórmula, y lo voy a ampliar un poco, ahí lo vamos a ver.
1 dividido entre la resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre R2 más 1 dividido, perdón, 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2 más 1 dividido entre R3 más 1 dividido entre R4, así sucesivamente hasta 1, o sea, más 1 dividido entre Rn. Esa es la fórmula para la resistencia equivalente, ¿ya? Pero esta fórmula está muy complicada. No es tan fácil como la de serie, donde hallábamos la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. En este caso es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia R2, ¿notan? Nos va a complicar un poco. Pero a esto podemos tratar de resumirlo. Miren, 1 sobre resistencia equivalente es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 dividido entre RI, ¿no? Con esto estoy expresando esta fórmula larga en una sola fórmula, ¿no? Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 sobre RI. Con eso ya sabemos qué es la resistencia equivalente. Y a esto también les dije que variaba la corriente, ¿no ve? Acá tenemos diferentes tipos de corriente, uno, dos. Para esto podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Y cómo nos va a dar? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente en S es igual a voltaje en S dividido, o sea, o por, es como no ve, voltaje sobre resistencia. Es lo mismo que decir voltaje por 1 dividido entre la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, es más o menos así cómo se refleja la ley de Ohm para resistencias en paralelo, ¿ya? Vamos con la siguiente. Fórmula para dos resistencias en paralelo. Y acá vamos a encontrar cómo se representa esta fórmula, pero lo vamos a hacer con dos resistencias y es el caso más común, ¿no? En resistencias en paralelo vamos a ver ejemplos con dos resistencias, ¿ya? Cuando ya tengamos tres nos va a complicar un poco, pero para empezar vamos a ir con dos. ¿Y cómo se representa con dos? Miren, tengo mi circuito, mi fuente, donde el voltaje es constante, mi corriente va a variar. Corriente uno, corriente 2, va a depender de resistencia uno y resistencia 2. Y en este lado, lo voy a ampliar un poco, tengo ya mi circuito para hallar las resistencias. Ahí la vemos. Dice, 1 dividido entre la resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2. ¿Ya? Eso lo tenemos anteriormente como fórmula. Pero vamos a resolver esta pequeña ecuación. ¿Cómo nos saldría? 1 dividido entre la resistencia equivalente, mantengo, es igual a, ahora sí voy a sacar, miren, tengo R1, R2 en la parte del denominador. Voy a sacar su mínimo común. ¿Cuánto es? Al no saber los valores, voy a poner que es, Porfirio, estoy en clase y Porfirio tendría que estar en clase también. Tengo que, si hago esto, su mínimo común, ¿cuánto me sale? Al no saber los valores, multiplico R1 por R2, ¿ya? Y luego, ¿qué hago? Voy a tener este valor, R1 por R2. Ahora, este R1 por R2 lo voy a multiplicar, o sea, lo voy a dividir entre este valor, ¿lo ve? R1 por R2 por R1, ¿cuánto me da? O sea, perdón, entre R1 me va a dar R2, ¿lo ve? Eso por 1, arriba me va a dar R1. Más, hago el mismo caso y arriba me va a salir R2. Realizando tratando de resolver esta ecuación, voy a tener como resultado 1 dividido entre la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 dividido entre R1 por R2. ¿Ya? A esto voy a despejar la resistencia equivalente. Miren, esta resistencia equivalente que tengo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar.
Si paso esta resistencia a multiplicar, acá ya lo voy a tener, la parte del numerador. Esta parte que está R1 por R2, lo paso al otro lado a multiplicar por 1 y se mantiene lo mismo. R1 por R2 ya va a subir arriba. Y como quiero resistencia equivalente, que lo voy a tener en este lado, este R1 más R2 lo voy a pasar a dividir. ¿Ya? Pasa al otro lado a dividir. Y lo que voy a tener como resultado, ¿qué es? En la parte de abajo está, resistencia equivalente es igual a esto mismo dado la vuelta. Miren, R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Entonces, esta sería la fórmula para encontrar la resistencia equivalente en nuestro circuito. O sea que si queremos encontrar la resistencia equivalente en esta que vimos, tendríamos que aplicar esta fórmula. Estoy hablando de dos resistencias nada más, ¿ya? La resistencia equivalente sería R1 por R2 dividido entre R1 más R2, ¿ya? Esa es nuestra resistencia equivalente. Para tres resistencias, no es que se va a aplicar R1 por R2 por R3 dividido entre R1 más R2 más R3. No es así, ¿ya? Va a ser solo para este tipo de resistencias, ¿ya? Entonces, eh, tenemos esto para resistencia equivalente en un circuito con dos resistencias en paralelo. ¿Listo? Esa es la fórmula. Vamos con un ejemplo de resistencias en serie, ¿ya? Y bueno, son dos ejemplos eh, que realicé para encontrar la resistencia equivalente en este circuito. Y solo voy a encontrar la resistencia equivalente. Por eso solo puse dos conectores, digamos, ¿ya? Para encontrar una sola resistencia. No estoy poniendo voltaje ni corriente porque todavía no voy a aplicar la ley de Ohm, ¿ya? Lo que quiero es encontrar y que se entienda que se puede encontrar una resistencia equivalente. Para circuito en serie, veamos esto. Este es nuestro circuito. Nos dice, empieza por acá. Resistencia 1 en serie con resistencia 2, en serie con resistencia 3, en serie con resistencia 4 y se va al otro pin, ¿ya? O sea, tenemos estos dos puntos donde tenemos cuatro resistencias en serie. Y me da los valores. 5 ohmios para R1, 10 ohmios para R2, 20 ohmios para R3, 15 ohmios para R4. Si se dan cuenta, todas las resistencias están en ohmios. Entonces, si todas están en ohmios, tranquilamente yo puedo realizar, aplicar la fórmula para encontrar la resistencia equivalente. Y aquí abajo le he aplicado la fórmula. Miren, resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. ¿Listo? Sigo. Ya voy a reemplazar los colores. Resistencia equivalente es igual a R1. R1, 5 ohmios. Ahí está. R2. R2, ahí lo voy a poner. Ahí está. R2, 10 ohmios. R3, 20 ohmios. R4, 15 ohmios. ¿Notan? Solo he reemplazado los valores para R1, R2, R3 y R4. Las cuatro que tengo. ¿Listo? Mi Rn sería R4. Mi tope. ¿Y qué hago? Una simple suma. 5 más 10, 15. 15 más 20, 35. 35 más 15, 50. Y como todas las unidades están en ohmios, mi resultado de resistencia equivalente me va a dar también en ohmios. Si he sumado 50, mi resistencia equivalente serían 50 ohmios, ¿no? Y ahí es como tengo mi respuesta para una resistencia equivalente en este circuito, que sería resistencia equivalente 50 ohmios, ¿no? Como está en el ejemplo. Vamos con el siguiente circuito. Igual tengo cuatro resistencias. Me pide ya la resistencia equivalente en estos dos extremos de este circuito en serie, pero tenemos diferentes valores. Miren, la resistencia 1 ya ha cambiado y ya vale 10 kilo ohmios. No,
Resistencia 2, 10 kilómetros. Resistencia 3, 10 kilómetros. Resistencia 4, 10 kilómetros. En este caso, todas tienen el mismo valor. ¿Qué tenemos de diferente? La unidad de medida. Miren, kilo ohmio, kilo ohmio, kilo ohmio, kilo ohmio. Si todo está en kilo ohmios, el resultado también me va a dar en kilo ohmios, ¿ya? Y acá vemos la respuesta. ¿Qué dice? Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Resistencia equivalente es igual a, reemplazo los valores. R1 vale 10 kilo ohmios. Tengo 10 kilo ohmios más R2. R2, 10 kilo ohmios más R3, 10 kilo ohmios. R4, 10 kilo ohmios. Hago unos Todos son sumatorios. 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40. Mi respuesta de resistencia equivalente 40 y la unidad la mantengo kilo ohms. Y listo. En el primer caso todo estaba en ohmios y encontramos una resistencia equivalente. En el segundo caso, pero en el primer caso sí, todo en ohmios. En el segundo caso todo en kilo ohmios y mi resistencia equivalente en kilo ohmios, ¿no? Claro que para cálculos de corriente y voltaje, si es que tuviera aquí aplicado una tensión, o sea, una fuente de alimentación, voy a tener que representar estos kiloohmios en ohmios, ¿no? Para que mis cálculos los realice de manera unidades de voltios y amperios, ¿ya? Y vamos con la siguiente. Ejemplo de resistencia en paralelo, y esta es la última. ¿Ah? Paralelo. Y luego nos vamos a ir a ejercicio. ¿Ya? Tenemos esto. Me pide ya la resistencia equivalente. Tengo un circuito en paralelo, R1 y R2. En estos dos puntos, me dice que R1 equivale a 4 ohmios, R2 equivale a 1 ohmio. Entonces aquí los valores no son iguales, pero la fórmula para encontrar la resistencia equivalente, vimos hace un momento que era la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 más R1 más R2. Si reemplazo los valores, ¿qué vamos a tener? Resistencia equivalente es igual a R1. R1 es igual a 4 ohmios. 1 ohmio. Está bien las unidades. Resistencia equivalente 4 Ohmios. ohmios por resistencia 2, 1 ohmio. Ohmio. Listo. Un ohmio. Lo divido Total. entre R1 más R2. ¿Cuánto tengo en R1? 4 ohmios. Y en R2, 1 ohmio. Un ohmio. Si hago la operación de- en esta fracción, ¿qué me da? La resistencia equivalente es igual a 4 por 1, 4 ohmios, 4. ¿ya? Y 4 más 1, 5. 5. 4 dividido a 5 es como 4 quintos, me va a dar 0,8 ohms, Ohmios. ¿ya? Aquí, si notan, si hablamos bien de unidades, aquí hay un problemita con los ohmios, pero que no se están, no se dieron cuenta. Si yo multiplico ohmio por ohmio, mi resultado va a ser, es como Es decir, 4. x por x, 4. x cuadrado. Ohmio por ohmio, ohmio cuadrado. Aquí tendría que tener ohmio cuadrado, ¿ya? X más X se mantiene como X. Ohmio más ohmio se mantiene como ohmio. Aquí en mi fracción tendría que tener 4 ohmios al cuadrado dividido a 5 ohmios. 4 entre 5, 0,8. Ohmio cuadrado dividido entre ohmio, este ohmio se va y un cuadrado se pierde y solo me quedan ohmios, ¿no? Y así es como encontramos el resultado en ohmios. ¿Listo? Entonces, es así como encontramos también tenemos el ejemplo de resistencias en series y paralelo, ¿ya? Ahora, tengo tiempo de un minutito, entonces lo voy a terminar la reunión, pero vamos a volver a ingresar al mismo enlace y ahora ya nos vamos a ir con ejercicios en pizarra, ¿ya? Y vamos a ver cómo, a ver si es que hemos entendido los ejercicios en pizarra y vamos a empezar a participar
con los que estamos. A ver, ¿quiénes están? Tenemos a Porfirio, Eka, Brian, José, Josué, Juan, Rubén. Entonces, con ellos vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a ir viendo. Por favor, nos saldremos de la reunión. Voy a terminar y vamos a iniciar nuevamente, ¿ya?